La historia comienza con una voz en off. Es el agente Steve Murphy, un estadounidense que nos introduce de inmediato al alma contradictoria de Colombia. Un país donde conviven montañas de belleza descomunal y escenas de violencia desgarradora. La describe con una expresión que definirá mucho de lo que está por venir: realismo mágico. Porque lo que ocurrió en ese lugar, durante esa época, a veces parece increíble, pero fue real. Steve Murphy vive en Miami a principios de los años 80. Desde allí observa cómo la cocaína se convierte en un veneno masivo que inunda los Estados Unidos. Los decomisos se multiplican y el consumo también. La DEA empieza a comprender que este no es un problema local, sino un negocio internacional que tiene raíces profundas en Colombia. Es la antesala del caos. En ese país, en las montañas de Antioquia, se nos presenta al hombre que cambiará el destino de millones de personas, Pablo Emilio Escobar Gaviria. En ese momento no es aún el capo del narcotráfico. Es simplemente un contrabandista. Alguien que mueve productos prohibidos como whisky, cigarrillos o electrodomésticos. Lo hace con calma, con inteligencia, con sobornos y sobre todo con un lema que definiría todo: plata o plomo. Tiene a la policía en el bolsillo y maneja su pequeño negocio con eficacia. Pero el destino lo empuja a algo más grande. Un día, Pablo se cruza con un químico chileno. Le dicen el Cucaracha. Huyó de la dictadura de Pinochet y lleva consigo un conocimiento valioso: cómo convertir la hoja de coca en polvo. Lo que Escobar ve en ese polvo no es droga, es oro. Se asocian. Montan el primer laboratorio en la selva. Y desde ese momento, el mundo cambia. La cocaína llega a Miami. Las ganancias son instantáneas, obscenas, imparables. Escobar ya no es un contrabandista. Ahora es un traficante. Uno que transporta su mercancía en avionetas y que cuenta con la complicidad de policías, políticos y empresarios. En poco tiempo, su nombre comienza a ser temido y respetado. Su inteligencia no radica solo en la violencia. Pablo sabe negociar, sabe seducir, sabe comprar voluntades. Mientras tanto, en Colombia, otro personaje entra en escena. El coronel Horacio Carrillo. Un hombre duro, determinado, que representa la fuerza del Estado. Pero también sus excesos. En una redada brutal, Carrillo y su escuadrón atacan un antro donde se encontraban algunos traficantes. Matan a varios traficantes. Entre los cuerpos también cae una joven inocente. Es la primera muestra de que esta guerra será sucia, sin reglas ni piedad. La DEA no puede ignorar más lo que está pasando. Así que deciden enviar a Steve Murphy a Colombia. El agente se traslada con su esposa a Bogotá, y ahí se encuentra con Javier Peña, un agente experimentado que ya lleva tiempo en el terreno. Juntos comienzan a seguirle el rastro a Escobar. Todavía no saben que están a punto de enfrentarse a uno de los criminales más poderosos del mundo moderno. Y mientras todo esto ocurre, Pablo da otro paso maestro. Entiende que el dinero no es suficiente. Necesita amor. Necesita ser querido. Así que empieza a invertir en los barrios pobres. Construye casas, campos de fútbol, dona comida, ayuda a las madres solteras. La gente lo empieza a ver como un benefactor. Como un Robin Hood colombiano. No es caridad, es estrategia. Cuando necesite protegerse, ellos estarán de su lado. Pero debajo de esa máscara de buen samaritano hay una verdad oscura. Escobar es capaz de cualquier cosa para mantener su poder. Si un policía, un juez o un testigo se convierte en obstáculo, simplemente desaparece, tal como lo vemos en el capítulo cuando se deshace de Cucaracha. Así, entre bondad fingida y violencia real, Pablo comienza a tejer su imperio. El episodio cierra con esa dualidad. Con ese contraste permanente entre el carisma de un hombre y su capacidad de destrucción. Mientras el negocio de la cocaína se expande a una velocidad aterradora, mientras la muerte se vuelve rutina y la corrupción infecta cada institución, la cámara se detiene en una imagen. Es Pablo Escobar, con una camisa clara y el cabello aún corto. Está de pie, en una comisaría. Acaba de ser arrestado. Pero no hay vergüenza en su rostro. Hay una sonrisa tranquila, como si ya supiera que el mundo está jugando bajo sus reglas. Esa foto, que daría la vuelta al mundo, no muestra a un criminal derrotado.
Muestra a un hombre que, incluso en la cárcel, sigue teniendo el control. Steve Murphy lo dice con claridad: lo más difícil de entender era cómo un hombre así podía volverse tan poderoso. La historia apenas comienza. A veces el poder no se construye en silencio, sino a gritos. Gritos de guerra, de miedo, de billetes cayendo del cielo y de balas que callan a quien se oponga. Colombia estaba entrando en una nueva era. Y Pablo Emilio Escobar Gaviria estaba al mando. Desde lo alto de Medellín, los números eran grotescos: millones de dólares cada semana. El polvo blanco cruzaba océanos y regresaba convertido en montañas de dinero que ni siquiera sabían cómo ocultar. Gustavo Gaviria, su primo y mano derecha, fue el primero en advertirlo: ya no podían usar su fachada de taxis. 3 autos no podían justificar semejante fortuna. La solución fue tan absurda como real. Pablo le ordenó que enterrara el dinero. Literal. Como si fueran semillas, comenzaron a esconder billetes en caletas improvisadas, en fincas, paredes y hasta en el campo. Colombia se estaba volviendo una tierra fértil para el narcotráfico. Pero Pablo no era un simple traficante. Era un hombre de símbolos, de imagen. Contrató a la periodista Valeria Vélez, y con ella comenzó a escribir una historia diferente. Ya no era solo el patrón del polvo blanco. Era el benefactor de los pobres. El hombre del pueblo. El Robin Hood paisa. Y aunque el mundo sabía la verdad, también sabían otra cosa: nadie regalaba tanto como Pablo Escobar. Su generosidad era tan desbordante como su ambición. Y claro, tanta exhibición no podía pasar desapercibida. La revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del planeta. Con nombre, apellido y rostro. Ahí estaba: Pablo Escobar, multimillonario. Un título que no traía aplausos, sino guerra. El 13 de marzo de 1981, otra historia cruzaba el corazón del país. Una que no tenía que ver con drogas, sino con ideologías. El grupo radical M-19, liderado por Iván Torres, un profesor convertido en guerrillero, secuestró a Marta Ochoa, hermana de uno de los capos más cercanos a Escobar. Su mensaje era claro: eran anticapitalistas, antiimperialistas, y no les temblaba la mano para usar la violencia. Ese mismo día, irrumpieron en el Museo Nacional y robaron la espada de Simón Bolívar. Dejaron una nota. El mensaje era simbólico. Ellos se creían herederos de una lucha más grande, pero se habían metido con los hombres equivocados. Pablo entendió que esa era su oportunidad. Usó el secuestro para reunir a todos los narcos de peso. Y con una mezcla de furia, estrategia y liderazgo, fundó lo que sería una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta: el Cártel de Medellín. Un frente unido para proteger sus intereses, sus familias y su imperio. Mientras tanto, en el otro extremo de esta historia, la DEA intensificaba su presencia. Javier Peña, agente con experiencia en el terreno, reclutó a Elena, una prostituta con acceso al mundo de los narcos. Ella sería sus ojos. Y ese fin de semana, con la ayuda de Peña, Steve Murphy fue introducido oficialmente al caos colombiano. La pista era clara: una fiesta privada se celebraría en el Hotel Las Margaritas, en Medellín. Peña, Murphy y el coronel Carrillo coordinaron una operación de vigilancia. Con cámaras escondidas y miradas discretas, intentaron capturar evidencia de los altos mandos del narcotráfico. La fiesta era un desfile de excesos. Risas, alcohol, mujeres. Pero no todo era diversión. Elena fue descubierta. Y con ella, el castigo. El narco mexicano, uno de los invitados, la desenmascaró. Lo que vino después fue tortura. No solo física, también psicológica. Intentaron quebrarla, desaparecerla. Pero antes de que fuera demasiado tarde, Peña, Carrillo y sus hombres irrumpieron en el hotel. Las balas no tardaron en cruzarse, pero lograron rescatarla. Elena, herida pero viva, se convirtió en la prueba de que esta guerra no se iba a jugar en las sombras. Ya era una batalla abierta. Y Pablo, lejos de esconderse, respondió como mejor sabía hacerlo: con fuego. Movilizó a su gente. Encontró al M-19. A punta de plomo y presión, los obligó a liberar a Marta Ochoa.
Y cuando Iván Torres entendió que seguir luchando solo traería más muerte, buscó una salida. Con las manos temblorosas y la derrota en el rostro, le entregó personalmente a Pablo la espada de Simón Bolívar. Un acto de rendición, una última carta. Escobar, satisfecho, lo dejó ir en paz. Pero la paz nunca dura en este tipo de historias. Esa noche, Steve Murphy regresó a casa con su esposa Connie. Después del polvo, la sangre y el fuego, solo quería un poco de normalidad. Pero en Colombia, la normalidad es una ilusión peligrosa. Al abrir la puerta, se encontraron con una advertencia. En silencio. En la penumbra. Su gato, colgado del techo, sin vida. Un mensaje claro. Aquí no se juega a medias. Aquí, cada paso tiene consecuencias. Y una vez que entras en el mundo de Pablo Escobar, ya no hay vuelta atrás. En un país donde la línea entre el crimen y la política se volvía cada vez más delgada, los ideales comenzaban a costar vidas. Y los nombres que aparecían en los periódicos no eran solo los de criminales, sino también los de hombres valientes que se atrevieron a enfrentarlos. Todo comenzaba a cambiar. Para la DEA, el enemigo ya no era solo un narcotraficante con dinero y contactos, era una figura con ambiciones más altas, más peligrosas. Y los riesgos crecían, incluso para quienes acababan de llegar. Steve Murphy, agente norteamericano recién asignado a Colombia, comenzaba a sospechar que su presencia ya no era un secreto. Su compañero Javier Peña lo intuía. Algo no cuadraba. La única explicación era que alguien había filtrado su llegada. Tal vez por su pasaporte, tal vez por otro canal. Pero lo cierto es que el precio por su cabeza ya podría estar sobre la mesa. Peña intentó calmarlo. Le recordó la historia de Kiki Camarena, un agente de la DEA asesinado en México en 1985, cuyo sacrificio se había convertido en símbolo de resistencia dentro de la agencia. Por hombres como él estamos vivos, dijo. Pero esas palabras, por más poderosas que fueran, no podían detener la maquinaria que se avecinaba. A kilómetros de ahí, en la hacienda Nápoles, Pablo Escobar comenzaba a construir algo más grande que un imperio de cocaína. Con su habitual sonrisa afable y su tono pausado, recibió a un invitado especial, el abogado Fernando Duque. No estaba allí por drogas, dinero o violencia. Escobar tenía una nueva ambición. Una que lo acercaba al poder legítimo, al gobierno, al respeto público. Quería entrar en la política. No como asesor, no como simpatizante, sino como candidato. Como futuro presidente. La periodista Valeria Vélez, su aliada y confidente, lo había llevado hasta allí. Y con sus encantos y palabras medidas, convenció a Duque de formar parte del plan. Escobar necesitaba legitimidad. Y Duque conocía el camino para obtenerla. El primer paso era convencer al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Un hombre íntegro, inteligente, y hasta ese momento, desprevenido ante el abismo que tenía frente a él. Escobar, carismático y generoso, supo cómo ganar su simpatía. Pero esa amistad estaba lejos de ser sincera. Mientras sonreía en los pasillos del poder, por debajo de la mesa comenzaban a circular maletines llenos de billetes. Uno de ellos fue encargado a Poison, uno de los hombres más letales de Escobar. Debía entregar el dinero a Duque. Sin embargo, la DEA ya estaba sobre la pista. Murphy y Peña, tras seguir varios movimientos, montaron una barricada para interceptarlo en carretera. Pero Escobar, siempre un paso adelante, llamó a Poison antes de que llegara. Le ordenó dar vuelta, cambiar la ruta. El operativo falló. El dinero llegó a su destino. Y la corrupción siguió su curso. Pero no todos estaban dispuestos a callar. Rodrigo Lara comenzó a ver con claridad lo que muchos temían decir en voz alta. El hombre que se mostraba como benefactor, el que construía barrios y donaba campos de fútbol, no era más que un narcotraficante con sueños presidenciales. Y así lo denunció, públicamente, ante el Congreso de Colombia. Con nombre y apellido, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aquellas palabras lo cambiaron todo. El disfraz de filántropo cayó. Las puertas de la política se cerraron de golpe para Escobar. Pero eso no detuvo a Lara. Siguió su cruzada. Multó a Escobar por importar ilegalmente elefantes.
bloqueó los permisos de vuelo a casi 60 aviones pertenecientes a los hermanos Ochoa. Y fue más allá. Denunció que 6 de los 8 equipos de fútbol del país estaban en manos del narcotráfico. Uno de ellos, Millonarios, era propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Acorralado, Gacha renunció públicamente a su equipo. Para muchos, Lara era un héroe. Para Pablo Escobar, un obstáculo. Y él no dejaba obstáculos sin eliminar. El 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara fue asesinado. Orden directa de Escobar. Una ráfaga de balas apagó la voz de uno de los pocos políticos que se había atrevido a decir la verdad. Ese día marcó un antes y un después. No solo en la historia de Colombia, sino en la lucha contra el narcotráfico. Porque el mensaje era claro: Escobar no solo controlaba las calles. Quería controlar al país. Y quienes se interpusieran pagarían con su vida. Colombia era un país hermoso, pero bajo la superficie, algo oscuro hervía con una intensidad que amenazaba con consumirlo todo. En medio de los campos, las ciudades y los discursos, una guerra invisible se estaba gestando. No era una guerra de ejércitos, sino de voluntad, de poder, de miedo. Y en el centro de ese huracán estaba un solo nombre: Pablo Escobar. El gobierno colombiano, presionado por la violencia, por la presión internacional, por la muerte disfrazada de negocios, había firmado un tratado de extradición con los Estados Unidos. Cualquiera que fuese capturado por cargos de narcotráfico podía ser enviado al país del norte para ser juzgado. Y eso, para Pablo, era una sentencia de muerte. Porque si algo temía más que a los enemigos, era una celda en una tierra donde su dinero no compraba la impunidad. Entonces, nació una idea. Un frente, una resistencia. Los extraditables, los intocables del narcotráfico, unidos bajo un solo principio. Preferían una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Y a través del miedo, el soborno y la manipulación, empezaron a mover piezas, a comprar conciencias. Pablo usó todos sus recursos para doblar la voluntad de los políticos, pero hubo uno al que no pudo comprar. Uno que se mantuvo firme. Su nombre era Luis Carlos Galán. Galán representaba lo que el país soñaba ser: íntegro, valiente, moderno. Apoyó públicamente el tratado de extradición. Y con esa declaración, firmó su sentencia. Aunque no ese día. Aún no. Mientras tanto, en el corazón del Magdalena Medio, la hacienda Nápoles dejó de ser un paraíso. Kika, uno de los hombres de confianza de Escobar, lo alertó de que un operativo de la policía se dirigía al lugar. Sin pensarlo, Pablo ordenó una evacuación inmediata. Sus animales, sus tesoros, su hogar, todo quedaba atrás. Fue en ese momento cuando Gustavo Gaviria, su primo, su alma gemela en los negocios, rompió el silencio. Le reprochó a Pablo que sus sueños políticos estaban destruyendo el imperio que tanto habían construido. Pero la sangre y la lealtad aún eran más fuertes. La discusión terminó en un abrazo silencioso. No eran solo socios. Eran familia. Lejos de las fincas y los helicópteros, en Bogotá, un agente norteamericano seguía el rastro de las finanzas del narco. Steve Murphy encontró la dirección de Fernando del Valle, conocido como Barba Negra. Era uno de los contadores más importantes del cártel, un hombre que sabía exactamente dónde estaban enterrados millones de dólares en efectivo. Lo capturaron. Y bajo custodia, decidió hablar. Las pruebas fueron contundentes. Montañas de documentos, fotografías, rutas, nombres. Todo fue almacenado cuidadosamente en el Palacio de Justicia. Un lugar sagrado, símbolo de la ley, pero que pronto se convertiría en escenario de una tragedia. Al mismo tiempo, desde otro rincón del continente, un viejo conocido de la inteligencia norteamericana aparecía en el tablero: Barry Seal, ex piloto de la CIA. Ahora trabajaba para Escobar. Pero en un giro inesperado, Barry se volvió informante. Y entregó lo impensable. Fotografías donde se veía a Pablo cargando un avión lleno de cocaína, acompañado por funcionarios del gobierno sandinista de Nicaragua. Era la conexión perfecta para que Washington justificara algo mayor. Y así fue. La CIA, la DEA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se alinearon con un objetivo común:
desmantelar el cártel de Medellín. Escobar, furioso y acorralado, dio la orden. Barry Seal fue asesinado en Baton Rouge el 19 de febrero de 1986. El mensaje era claro: nadie, ni dentro ni fuera del país, traicionaba al patrón sin consecuencias. Pero las pérdidas no se detenían ahí. En otra operación, la DEA rastreó un cargamento de éter, y con eso encontraron Tranquilandia, uno de los laboratorios más grandes de Escobar. Lo allanaron. Capturaron a Carlos Lederja. Y esta vez, sin margen de maniobra, fue extraditado. Para Pablo, era la peor pesadilla hecha realidad. La extradición no era una amenaza lejana. Era un hecho. En medio de esta tensión, un nuevo frente se abría. Connie, la esposa de Murphy, conoció a una mujer peculiar, Elisa Álvarez. Joven, inteligente y determinada. Pertenecía al movimiento 19 de abril, el M-19. Un grupo armado con raíces en la izquierda revolucionaria. Pero Elisa no era como los demás. Cuando conoció a Steve y a Javier Peña, algo cambió. Una conexión inesperada, pero sincera. Poco después, Pablo buscó a Iván Torres, el líder del M-19. Tenía una misión para él: atacar el Palacio de Justicia. Quería que destruyeran las 6.000 páginas de evidencia en su contra. No le importaba el costo. Solo quería borrar el rastro. Elisa, al enterarse, se opuso de inmediato. No podía aceptar que su causa, por justa que fuera, se manchara con la sangre del narco. Buscó a Sai, un contacto, y pidió que avisaran a los agentes. Pero ya era tarde. El asalto al Palacio de Justicia comenzó. En las calles, los ciudadanos no entendían. En los pasillos del poder, todo era confusión. El M-19 tomó rehenes, los militares respondieron con brutalidad, el fuego devoró los archivos, y también las vidas. Fue una masacre. Más de un centenar de muertos. Jueces, empleados, guerrilleros. Todos atrapados en el fuego cruzado de una guerra que ya no distinguía a los culpables de los inocentes. Cuando las llamas se apagaron, las pruebas contra Escobar se habían ido con el humo. Y en la sombra, una figura celebraba en silencio. Pablo recibió la espada de Bolívar de vuelta, la misma que el M-19 había robado años antes como símbolo de resistencia. Ahora era suya. Y con ella, entregó a Torres un maletín con $2 millones. Un pago por un favor cumplido. Seguido de una traición. Escobar mandó asesinar a Iván Torres. Y con él, eliminó a los últimos remanentes del M-19. Colombia no volvió a ser la misma. El fuego del palacio no solo destruyó papel y piedra, quemó la fe de un pueblo. Y dejó en claro que cuando el crimen se convierte en Estado, ya no hay líneas que separen la justicia del terror. Pablo no necesitaba balas para tomar el poder. Solo necesitaba tiempo. Y mientras más tiempo pasaba, más cerca estaba de volverse eterno, o de arrastrar a todos al infierno con él. Cuando un país entero sangra desde su núcleo, no se trata solo de balas ni cocaína. Se trata de personas quebradas por la ambición, de un sistema devorado por su propia sombra. Y en este episodio, Colombia se enfrentó a un abismo más profundo de lo que había conocido. Elisa Álvarez, alguna vez idealista, revolucionaria, miembro activo del M-19, ahora se convertía en un blanco prioritario para la CIA. No por ideología, sino porque su voz podía incriminar a uno de los hombres más poderosos del planeta, Pablo Escobar. Ella sabía demasiado. Y ese conocimiento era peligroso. Peña y Murphy lo entendieron. Por eso, arriesgándose incluso ante sus superiores, la protegieron. No por simpatía, sino porque en su testimonio podía estar la clave que uniera a Escobar con la tragedia del Palacio de Justicia. Mientras tanto, en otro rincón del continente, Escobar y sus aliados sabían que el cerco se cerraba. En 1989, Pablo, Gustavo Gaviria, José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, y los hermanos Ochoa huyeron a Panamá. Un exilio estratégico. Refugiados bajo la protección tácita de un régimen que, aunque aliado de la CIA, también era su aliado circunstancial. El general Manuel Noriega los acogió. Irónicamente, los hombres más buscados por la DEA descansaban bajo la sombra de uno de sus supuestos amigos.
Pero ningún refugio es eterno. Y mientras el sol ardía sobre las llanuras panameñas, en Colombia una llama más fuerte comenzaba a apagarse. Luis Carlos Galán, líder del nuevo liberalismo, hombre firme, voz esperanzadora, el único que no aceptó ni sobornos ni amenazas. Escobar lo intentó todo, comprar su silencio, doblegar su voluntad. Fracasó. El 18 de agosto de 1989, mientras Galán ofrecía un discurso en Soacha, su vida fue arrancada por las balas de sicarios obedientes al patrón de Medellín. Un país quedó mudo. Un futuro fue asesinado a plena luz del día. Pero del dolor nació otra fuerza. César Gaviria, amigo cercano de Galán, tomó las riendas de la campaña. No lo hizo por ambición, sino por promesa, por legado. Ganó. Y con él, nació una política de confrontación directa contra el narcotráfico. Sin tregua. Sin disimulo. Esa muerte, sin embargo, también fracturó a los que una vez fueron hermanos de sangre. Los Ochoa ya no confiaban en Escobar. Su liderazgo se volvía errático. Tomaba decisiones solo, guiado por el ego y la paranoia. Lo que antes era una alianza, ahora se convertía en una grieta. Y ante ese caos, el Estado respondió. Surgió entonces el bloque de búsqueda. Un escuadrón especial, dirigido por el coronel Horacio Carrillo. Un hombre cuya determinación superaba incluso su miedo. Con el respaldo de la DEA y la CIA, Carrillo utilizó herramientas de espionaje jamás vistas en la región. Aviones satelitales. Interceptación de llamadas. Inteligencia quirúrgica. Su única misión, cazar narcos. Uno a uno. Sin excepción. Escobar, consciente del peligro, hizo lo que sabía hacer, ofrecer dinero. $6 millones para que Carrillo dejara en paz al bloque. Pero Carrillo no era cualquier hombre. Rechazó la oferta sin titubeos. Entonces, vino lo inevitable. Un atentado. Pablo ordenó su ejecución. Mientras almorzaba con su esposa, Carrillo fue blanco de una emboscada. Pero sobrevivió. Herido, pero vivo. Esa noche, con voz fría y cargada de ira, llamó a Escobar. No para negociar, sino para advertirle que si él sabía jugar sucio, Carrillo también. ¿Habrá futuro? En ese momento, Colombia no lo sabía. Porque cuando el poder se mezcla con la muerte y la política se arrodilla ante la sangre, las respuestas no son inmediatas. Pero las consecuencias, esas no tardan en llegar. Hay traiciones silenciosas que cambian el curso de una guerra. Y hay nombres que se mencionan en voz baja porque su existencia pone en peligro a todos. Uno de esos nombres era Navegante. Era el tipo de hombre que sabía demasiado. Jefe de seguridad del mexicano, uno de los hombres más cercanos a Escobar. Pero también, sin que nadie en el cártel lo supiera, era el informante de Javier Peña. Su mirada serena ocultaba el caos que ayudaba a orquestar. Y su información, tan precisa como letal, permitió al bloque de búsqueda preparar su primer golpe con éxito quirúrgico. La fecha fue el 15 de diciembre de 1989. El objetivo, una finca en Cartagena. Allí, el mexicano, uno de los capos más temidos, se ocultaba junto a su hijo. Cuando Peña y el coronel Carrillo llegaron al lugar, el operativo estaba claro. Pero las cosas no siempre salen limpias. El mexicano intentó huir en una camioneta, llevando a su hijo con él. Carrillo, firme, no dudó. Ordenó disparar. Y con una ráfaga cerrada, la camioneta fue detenida, para siempre. Ambos murieron allí mismo. Fue la primera gran victoria del bloque de búsqueda, pero también el inicio de una cacería que no tendría retorno. Mientras en las esferas del poder se celebraban avances, en las calles de Colombia se gestaba otra realidad. En los barrios más pobres, donde los niños no sueñan con jugar, sino con sobrevivir, el ejército de Pablo Escobar encontraba carne nueva para su maquinaria. La Kika, una de sus reclutadoras, se encargaba de eso, buscar entre la desesperanza a los más vulnerables. Así llegó a Jaime, un joven con el rostro de la necesidad y el corazón partido por la responsabilidad de criar a su pequeña hija, Marcela. Jaime no tenía opciones. Solo hambre. Y Pablo, como siempre, sabía explotar esa debilidad.
Le ofreció una misión sencilla: subir a un avión con una grabadora y registrar una conversación entre dos políticos. Pero lo que no le dijeron fue que esa grabadora escondía una bomba. El vuelo 203 de Avianca despegó como cualquier otro. Jaime iba a bordo, creyendo que su acción le garantizaría comida para su hija. Pero el avión explotó en pleno aire. No hubo sobrevivientes. La grabadora no captó ninguna conversación, solo el estruendo final de más de 100 vidas truncadas. Pablo Escobar no buscaba solo causar miedo. Su objetivo era César Gaviria, el nuevo rostro de la política, el hombre que representaba un futuro sin narcos. Escobar creyó que estaría a bordo. Pero la DEA, gracias a un aviso de un informante de Steve Murphy, logró persuadir a Gaviria de no subirse al vuelo. La bomba estalló, pero no su objetivo. Lo que sí explotó fue la paciencia de un país entero. La tragedia del vuelo 203 fue demasiado incluso para quienes, hasta entonces, callaban o justificaban. El mundo entero condenó el atentado. Los aplausos de los barrios se transformaron en silencio. Y el nombre de Escobar, que antes se pronunciaba con respeto o miedo, empezó a ser manchado por la sangre de inocentes. Colombia despertó con lágrimas en los ojos. No solo por las vidas perdidas, sino porque entendió, por fin, que la guerra no era solo contra los narcos. Era contra la deshumanización. Pablo Escobar había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el enemigo del Estado. Era el enemigo de su propia gente. Y mientras el cielo guardaba silencio sobre los restos de un avión deshecho, una pregunta quedó flotando en el aire de toda una nación. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por poder? Y más importante aún, ¿quién detendrá a un hombre que ya no teme convertirse en monstruo? Mientras los protagonistas visibles del conflicto tejían alianzas con sangre y pólvora, algunos vínculos se construían en la sombra. Más peligrosos por su silencio que por su escándalo. Gustavo Gaviria, primo y mano derecha de Escobar, mantenía una relación secreta con Marina Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa. Pocos lo sabían. Ninguno lo admitía. En un mundo donde el amor podía ser visto como una debilidad, ese vínculo se convirtió en un riesgo. El mismo riesgo que Steve Murphy y Javier Peña tenían con Elisa no solo era un testimonio incómodo. Era la única conexión viva que podía probar la relación de Escobar con el ataque. Decidieron protegerla. En silencio, la ayudaron a desaparecer. Le consiguieron una nueva identidad, la escondieron, la alejaron. No para salvarla a ella, sino para salvar una verdad que muchos preferían enterrar. Y mientras escapaba del ojo de la CIA, Elisa también escapaba del peso de un país que había olvidado cómo reconocer a sus sobrevivientes. El terror no siempre llega con explosiones. A veces, toma forma en el silencio, en una llamada telefónica, o en la figura impasible de un hombre armado que cruza una puerta con la muerte en sus ojos. El cartel de Medellín, bajo el mando de Pablo Escobar, seguía su curso de sangre y dominio. Y en medio de todo, un bebé inocente, huérfano sin saberlo, se convirtió en el símbolo más doloroso de lo que el narcotráfico podía arrancar. Poison, uno de los sicarios más despiadados de Escobar, asesinó sin piedad a la novia de Jaime, aquel joven reclutado que, sin saberlo, había llevado la bomba que destruyó el vuelo 203 de Avianca. Pero no bastó con su vida. Poison tenía otra misión: eliminar todo rastro. Y eso incluía al pequeño bebé. El destino pareció detenerse un segundo antes de lo inevitable. Una llamada telefónica permitió rastrear su ubicación. Murphy y Peña llegaron a tiempo, pero no lo suficiente para detener la tragedia. Poison y su cómplice escaparon. Solo quedó el llanto del niño, envuelto en el eco de la pérdida. Más tarde, Murphy y su esposa Connie, conmovidos por la injusticia, adoptaron al pequeño. En un mundo destruido por la ambición, un gesto de humanidad emergía como luz tenue en la penumbra. Mientras tanto, lejos de ese momento íntimo, el tablero del poder se movía en otras direcciones. Pablo Escobar se reunió con Pacho Herrera, uno de los líderes del cártel de Cali. La amenaza de la extradición a Estados Unidos se había convertido en su mayor temor. Con Leander fuera del juego tras ser extraditado, la estructura del cartel se reacomodaba. Fernando Galeano y Kiko Moncada tomaban nuevos roles.
Pero Pablo no buscaba solo alianzas, buscaba control. Y para ello, estaba dispuesto a usar su arma favorita, el terror. Una nueva estrategia se puso en marcha. Una campaña de secuestros dirigida a la élite colombiana. Empresarios, políticos, periodistas. Nadie estaba a salvo. Entre las víctimas, una figura destacaba, Diana Turbay, periodista reconocida e hija del expresidente Julio César Turbay. No fue una elección al azar. Fue Valeria Vélez, amante y aliada de Escobar, quien sugirió su captura. Envidia, celos y poder. Una combinación letal. Valeria no soportaba que otra mujer tuviera la atención que ella deseaba. Diana fue secuestrada por Poison y encerrada en una celda, custodiada por un hombre al que todos llamaban Gorila. Un guardia brutal al servicio de un imperio sin rostro humano. Pablo visitó a Diana. Le ofreció liberar a un rehén a cambio de una simple acción, grabar un video. En él, debía decir que era tratada humanamente, y rogar al presidente César Gaviria que iniciara un diálogo con él. Un acto de propaganda más, una jugada estratégica para suavizar su imagen mientras el país ardía. Diana accedió, tal vez por miedo, tal vez por esperanza. Pero detrás de sus ojos, lo que se leía era resignación. En esos mismos días, Escobar mostraba a su primo Gustavo una construcción peculiar. No era una casa. No era una finca. Era, como él lo llamó, su castillo. En realidad, una prisión diseñada por él mismo, la catedral. Un lugar que representaba su visión torcida del poder. Si algún día debía entregarse, sería bajo sus propias condiciones. En su terreno, con sus reglas. Para Pablo, la cárcel no era un castigo. Era otra fachada más. Otro símbolo de control absoluto. Pero por dentro, el mundo comenzaba a desmoronarse. El horror que sembraba tenía raíces profundas, pero también grietas que comenzaban a abrirse. El dolor dejaba huellas, y la justicia, aunque lenta, empezaba a seguirlas. El episodio cerraba con esa imagen ambigua. Un castillo en medio de la nada, construido no con piedra, sino con miedo, violencia y muerte. Y en el aire, la pregunta inevitable: ¿cuánto más podía resistir un país que lloraba lágrimas de sangre? En un país desgarrado por el miedo y la sangre, la tragedia encontró una de sus formas más absurdas y devastadoras. La policía había rastreado una llamada telefónica. Una señal breve, casi invisible, que reveló el escondite de un hombre apodado Gorila, el guardia personal de Pablo Escobar y custodio de Diana Turbay, periodista y rehén. Cuando el bloque de búsqueda irrumpió en el edificio, Gorila, desesperado, escondió a Diana dentro de un armario. Quiso protegerla. Pero en la brutalidad del enfrentamiento, el coronel Carrillo lo abatió a tiros. Una de esas balas atravesó la madera, alcanzando a Diana, y acabando con su vida en el acto. Colombia se estremeció. Diana no era solo una víctima más. Era la hija del expresidente Julio César Turbay, una periodista admirada, una figura querida. Y su muerte, sin que lo supiera, marcó un punto de no retorno. El presidente César Gaviria, presionado por el horror de ese desenlace, accedió a negociar con Pablo Escobar. Fue una rendición a medias, disfrazada de pragmatismo. Una cesión ante la violencia. Y mientras el país lloraba, Pablo sonreía. Desde su posición de fuerza, Escobar ordenó la construcción de su propio refugio, la catedral. Una cárcel levantada por él, a su medida. Pero antes, dejó en manos de Galeano y Moncada las operaciones cotidianas del negocio. Imponiéndoles un impuesto de $200.000. Un tributo forzado que reflejaba no solo poder, sino también desconfianza. Poco después, el castillo del narco sería sacudido desde dentro. Pacho Herrera, líder del cártel de Cali, contactó a Valeria Vélez. La convenció, manipulándola con maestría, para que revelara la ubicación de Pablo. Valeria, sin sospechar lo que había provocado, habló de más. Y así, el edificio Mónaco fue blanco de un ataque con explosivos. Pablo sobrevivió. Pero su hija Manuela, apenas una niña, perdió la audición de un oído. La violencia ya no golpeaba solo a enemigos o a desconocidos. Ahora tocaba su puerta, y hería a los suyos.
Lejos de allí, otra historia se desarrollaba en silencio. Los hermanos Ochoa, antiguos aliados de Pablo, descubrieron que su hermana Marina tenía una relación secreta con Gustavo Gaviria, primo y mano derecha de Escobar. El hallazgo fue una traición doble, una familiar, otra política. Porque en ese tiempo, Pablo ya casi no se comunicaba con ellos. La desconfianza era mutua. Pacho Herrera les reveló que Pablo estaba cerca de firmar un acuerdo con el gobierno. Sin ellos, excluidos, los Ochoa decidieron actuar. Pactaron con el Estado su entrega, a cambio de no ser extraditados y de entregar a alguien más valioso, Gustavo. Y usaron a Marina como carnada. Fue arrestado por Carrillo. Gustavo, que durante años fue la mente silenciosa tras el imperio de Escobar, cayó en manos del bloque de búsqueda. Allí conoció a Trujillo, un agente cuyo padre y hermano habían sido asesinados por el cártel. La entrevista fue breve. La tortura, larga. Pero Gustavo no habló. Su silencio fue su condena. Lo mataron. Y con su muerte, el equilibrio de Pablo comenzó a resquebrajarse. Ya no había nadie para advertirle, para cuestionar sus decisiones, para mantenerlo a raya. Su consejero estaba muerto. Su corazón, herido. Escobar lo enterró en las colinas de Medellín. En el mismo lugar donde habían jugado de niños. En el mismo suelo que ahora se convertía en tumba. Pero el círculo de venganza aún no se cerraba. Valeria le confesó a Pablo la traición de los Ochoa. Furioso, ordenó a Poison asesinar a Pacho Herrera durante un partido de fútbol en Cali. Pero el líder del cártel vestía igual que sus hombres y logró escapar. No así 14 de sus aliados, que murieron en el ataque. Ese atentado fallido fue un mensaje. Uno que no logró su objetivo, pero que sí encendió la alarma. Escobar ya no era intocable, ni infalible. Poco después, Pablo firmó su rendición. Y así, entró voluntariamente a su prisión privada, la Catedral. Un lugar construido por él, donde controlaba todo. Incluso desde el encierro. Un castillo en las montañas. Una gran mentira disfrazada de justicia. Porque aunque los barrotes eran reales, el poder de Escobar seguía vivo. Y la sangre, aún no terminaba de correr. Desde afuera, parecía una prisión cualquiera. Fría, gris, solitaria. La catedral, como fue bautizada por su propio dueño, aparentaba ser el castigo que todo un país pedía a gritos. Pero por dentro, no era más que otro palacio. Un reino escondido entre los cerros de Medellín. Pablo Escobar había conseguido lo que nadie antes, una cárcel hecha a su medida. No como símbolo de rendición, sino como demostración suprema de poder. Allí, rodeado de lujos, jardines privados, juegos de billar, cocina gourmet, televisión por satélite y constantes visitas, Escobar no estaba cumpliendo una condena. Estaba dirigiendo su imperio, como si nunca hubiera sido capturado. Mientras tanto, en el mundo real, los cadáveres seguían cayendo. Pacho Herrera, pieza clave del cartel de Cali, se reunió con Fernando Galeano y Gerardo Moncada, representantes del ala operativa del cartel de Medellín. El motivo, un desacuerdo financiero de $30 millones. Pablo no solo intervino desde su prisión, sino que además impuso un nuevo tributo, $1 millón mensuales a cada uno. La tensión comenzó a escalar. Al mismo tiempo, la figura más temida por Escobar, el coronel Horacio Carrillo, fue transferido a España. Su salida no fue una coincidencia. Fue parte del precio que Colombia pagó por una falsa paz. Pero antes de partir, Carrillo dejó una advertencia. Entregó a la DEA fotografías aéreas de la catedral. Imágenes que mostraban que Escobar no vivía como un prisionero, sino como un rey. Murphy y Peña estaban hartos. Sabían que Pablo ya no usaba teléfonos satelitales. Su nueva estrategia era casi poética: palomas mensajeras. Las mismas que usaban en los tiempos antiguos para burlar la vigilancia. Fue así como los agentes interceptaron un mensaje. Un código. Un túnel. Una entrega. Algo se movía bajo la prisión, pero no lograban encontrarlo. Fue Connie, la esposa de Murphy, quien notó el detalle. En cada imagen aérea, un mismo camión aparecía estacionado afuera de la catedral. No era una coincidencia.
Lo seguían usando como si nada. El conductor era conocido como el Paisa. Cuando lo interceptaron, temblaba. Pero cooperó. Colocó una cámara en la parte trasera del vehículo. Lo que grabaron parecía una broma. Langostas, televisores, colchones de lujo. Incluso jugadores de fútbol entrando a una prisión. Pero no era un chiste. Era la vida de Escobar. Con esas pruebas, Murphy y Peña acudieron al presidente César Gaviria. Creían tener en sus manos la evidencia suficiente para cerrar la catedral. Pero Gaviria, pragmático y agotado, lo dejó claro. Prefería a Escobar encerrado viviendo como rey que suelto gobernando desde el terror. El mensaje fue devastador. Para los agentes, para el país. Para la justicia. Y aún así, dentro de la prisión, las cosas se desmoronaban. Un campesino encontró una enorme suma de dinero enterrada en Río Negro, tierras que pertenecían a Galeano y Moncada. La cantidad coincidía con un dinero que ambos habían reportado como perdido. La duda sembró el veneno. Velasco, uno de los hombres de confianza de Pablo, lo convenció, lo estaban robando. Escobar lo citó en la catedral. Les dio la bienvenida con una sonrisa. Y luego, lentamente, se transformó en juez, verdugo y Dios. A Galeano lo golpeó con un taco de billar hasta quitarle la vida. A Moncada lo mandó a desmembrar. Su cuerpo fue incinerado en un horno. Fue un acto brutal, silencioso y definitivo. Una advertencia para todos los que aún dudaban de que Pablo, incluso tras las rejas, seguía siendo el patrón. La noticia llegó a Murphy y Peña a través de un rostro ya conocido, Navegante. El mismo que antes servía a Escobar, ahora operaba para el cartel de Cali, y en secreto, colaboraba con la DEA. Fue él quien les reveló el crimen cometido dentro de la prisión. Una prisión que había dejado de ser símbolo de justicia para convertirse en el santuario de un monstruo. Así cerraba un nuevo capítulo de esta historia manchada de sangre, corrupción y poder. Porque en Colombia, la cárcel de un hombre podía ser la libertad de su violencia. Y aunque desde afuera pareciera una celda, adentro reinaba el dueño absoluto del miedo. La catedral no era un castigo. Era el altar del narcotráfico. Y nadie, ni siquiera el gobierno, parecía tener el valor de derrumbarla. Las mentiras, por más grandes que sean, no se sostienen eternamente. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y cuando lo hace, cambia todo. El país entero había guardado silencio mientras Pablo Escobar se encerraba en una cárcel construida por él mismo. Un castillo disfrazado de prisión. Un refugio con televisores, langostas, discotecas y jugadores de fútbol. Era el lujo en forma de encierro. Pero cuando las fotos del Paisa salieron a la prensa, ya no hubo forma de ocultarlo. Colombia entera lo supo. Pablo Escobar nunca había sido prisionero. Había sido el rey dentro de su propio reino, protegido por los muros que él mismo había levantado. Y ahora, el gobierno ya no podía ignorar lo evidente. La presión internacional, la vergüenza nacional y el clamor de justicia hicieron lo que antes parecía imposible. El presidente César Gaviria actuó. Ordenó rodear la catedral. Más de 4.000 soldados, liderados por el general Gustavo Pardo Ariza, sitiaron la zona. El objetivo era claro: sacar a Escobar y trasladarlo a una prisión verdadera, una que él no pudiera controlar. Pero Pablo, una vez más, se adelantó. Eduardo Sandoval, uno de los hombres de mayor confianza del gobierno, fue enviado al lugar como emisario. Lo que nadie esperaba es que Escobar lo tomara como rehén. Y desde dentro de su prisión, usara un teléfono para hablar directamente con el presidente. Fue en esa llamada donde Sandoval, sin levantar sospechas, dijo mucho más de lo que parecía. Usó palabras medidas, tono controlado, pero en clave, avisó que lo tenían prisionero. El ministro de Defensa propuso enviar un equipo de negociación de rehenes del DAS. Pero Gaviria, tal vez impulsado por el miedo o por el deseo de resolver el asunto con fuerza, rechazó la idea. Autorizó una incursión militar. 250 soldados de fuerzas especiales, respaldados por helicópteros y perros de ataque, irrumpieron en la catedral. El tiroteo fue brutal.
Las balas cruzaban los muros que habían sido construidos para encerrar a un hombre que jamás conoció límites. Los soldados se enfrentaron a los hombres de Pablo con fuego y determinación. Y aunque lograron rescatar a Sandoval con vida, cuando buscaron al verdadero objetivo, ya no estaba. En medio del caos, del fuego, del humo, Pablo Escobar escapó por una salida trasera, acompañado de 3 de sus hombres más fieles. Así, el hombre más buscado del mundo volvió a caminar libre. Ya no estaba en su castillo. Ya no tenía el disfraz de benefactor. Ahora, era nuevamente un fugitivo. Un fantasma armado, con poder, dinero y sed de venganza. El silencio que dejó su escape fue más aterrador que cualquier tiroteo. Porque todos sabían lo que venía. Colombia, otra vez, tendría que enfrentarse a su peor enemigo. Y esta vez, ya no estaba encerrado. La historia de Pablo Escobar no termina aquí. Pero mientras el país entero miraba hacia la catedral, otra historia, más silenciosa y peligrosa, se tejía en las sombras. Steve Murphy, el agente de la DEA que había llegado a Colombia para combatir el narcotráfico, fue secuestrado por el cártel de Cali. El responsable fue Pacho Herrera. Murphy fue llevado hasta una sala privada, lejos de miradas extranjeras y de cualquier registro oficial. Ahí, frente a frente, Pacho le dejó algo claro: si querían seguir en este juego, tendrían que colaborar o pagar las consecuencias. Herrera tenía algo que podía destruirlo: imágenes del operativo en el club, donde una joven inocente perdió la vida durante el intento de captura de Poison. Esa muerte, envuelta en fuego cruzado y decisiones apresuradas, podía volverse una condena para Murphy. No olvide, agente, le dijo Pacho, que a nadie en este país le gusta que los gringos metan las manos donde no deben. Tras la amenaza, Murphy fue devuelto a la embajada, herido en el orgullo, pero más aún, en la conciencia. Allí, confrontó a Javier Peña. ¿Fuiste tú quien les dio esa información?, le preguntó, pero Peña, con la mirada firme, negó con la cabeza. Esa noche, Murphy llegó a casa. Su esposa, harta del peligro, suplicó por volver a Estados Unidos. Por dejar todo atrás. Por salir con vida. Pero él solo respondió: Colombia es mi casa. Y ahí, en ese momento, se rompió algo. Murphy ya no era un agente estadounidense cumpliendo una misión. Se había vuelto parte de la guerra. De la tierra. De las heridas. Ya no luchaba solo por justicia. Ahora lo hacía por algo más difícil de explicar, y mucho más difícil de abandonar. Prepárense para descubrir qué sucede cuando un imperio comienza a derrumbarse, y sus cimientos aún sangran. En este mismo canal, comienza la temporada 2.